todos, bienvenidos a un nuevo episodio de High Performers, un podcast de H Sports. Y ahora el episodio se trata de la evolución del fútbol salvadoreño. Tenemos a dos High Performers, a dos personas sobresalientes a las cuales quiero presentarles y hablarles un poquito de ellos. Ahí vamos a empezar a hablar y dejarlos hablar a ellos, ¿no? Que para eso se trata el programa. Recuerden que pueden vernos en todas sus plataformas de podcast, en Spotify, en Apple, en YouTube, en Facebook y también por Tigo Sports El Salvador. Nuestros invitados de ahora, Ramón Faguaga, mundialista, y Nelson Bonilla, actual jugador y top 3 goleador de la historia de nuestra selección. Ambos futbolistas que estuvieron o tienen, en el caso de Nelson, una trayectoria en fútbol nacional, fútbol internacional, pero que también son sobresalientes fuera del campo. Y parte de lo que se trata este podcast, ¿no? De hablar de cómo es uno sobresaliente en lo que haga, sea un deportista, sea un profesional, sea un abogado, un doctor, un ingeniero, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar por Ramón. Ramón fue mundialista para El Salvador, además futbolista profesional en nuestra liga. Pero además, importante que mucha gente tal vez no conoce a Ramón por su faceta de profesional. ¿Sí? Profesional en el ámbito académico. Él nos va a contar Ramón su profesión e incluso maestría que tiene y que actualmente funge todavía como consultor financiero para empresas. En el caso de Nelson, que lo conozco personalmente en mi época no solo de amante del Salvador y el fútbol, sino que cuando estuve director deportivo y conocer una historia de Nelson que no muchos conocen también, que él ya está formándose como gestor deportivo mientras está siendo futbolista, un tema que vamos a hablar y que también es importante. Así que Ramón, bienvenido. Nelson, bienvenido. Sé para Nelson un esfuerzo importante que tiene ya 12, 13 horas de diferencia con El Salvador. Cuéntenos un poco rápidamente, Ramón, ¿qué tal el fútbol en tu época, actualmente? Contanos un poco de ti como futbolista y como persona. Bueno, un gusto saludarlos. Te admiro mucho, Nelson. Sos un buen delantero, un centro delantero muy bueno. Primero, soy amante de la selección. Yo siempre quiero que gane la selección y sé pues que pasamos momentos duros, pero siempre con ese corazón que tenemos para apoyarlo siempre, aunque algunas veces los criticamos y decimos cosas, ¿no? En mi caso, pues jugué 20 años profesional, 20 años, 14 casi en la selección, 105 partidos que los jugué, que me puse la camisola con la selección, y pues tuve el apoyo de don Ramón y la niña Rosita, que son mis papás. También de los formadores de aquella época, don Víctor Manuel Piche en Pipiles, los oratorios festivos de los salesianos en Ricaldones, de los primeros entrenadores. Yo creo que de todos los entrenadores hemos aprendido un poco siempre aprendimos algo, pero quizás con el que yo más me encontré cercano, porque me enseñó quizás a convivir lo que era ser futbolista, es don Hernán Carrasco Vivanco, y otro es Juan Cuarterone, que son los que nos enseñaron de que después del fútbol viene la etapa más dura. Yo le llamo el tercer tiempo, en el cual veo que Nelson se está preparando pues para seguir con este tercer tiempo, porque vos te retirás 36, 37 años y después de eso te quedan 40 años más de vida. ¿Qué hacer en esos 40 años de vida? Entonces, yo sí creo que es una buena decisión el de emplear pues los recursos que se tienen ahorita para esos 40 años posteriores al fútbol, que es el tercer tiempo. De acuerdo, Ramón, antes de pasar con Nelson, debut profesional en clubes y debut profesional en selección, ¿cómo fueron y cuándo fueron? Mira, en 1971 yo jugaba en ascenso con el Dragón de San Miguel. Soy migueleño, por cierto. Me ve jugar, yo era centro delantero, así como Nelson, y me ven jugar Atlético Marte en una preliminar, sin decirle al técnico, que era don Hernán. Me contratan y cuando llego estaban monstruos sagrados, Sergio Méndez, Nilson Franco, Ernesto Aparicio, el Tajanicherazo. Bueno, jugaban 2, máximo 13 adelante, y yo tenía 16 años. Entonces
don Hernán me dice, mira, aquí no tenés espacio, andate a jugar al negocio internacional en un equipo de segunda. Yo le digo, no, yo vengo de segunda, yo quiero jugar en primera. Como soy testarudo, pues me dice, bueno, si te quieres quedar, pero no vas a jugar. Como dicen, en guerra avisada no hay muertos, me quedé. Gracias a don Isaías Choto también de que me tuvo paciencia y me entrenaron tanto que me convertí primero en 5, en volante central, y por último de defensa central. O sea que la transformación mía fue difícil porque yo nunca había marcado. Yo marcaba goles, era goleador, por cierto, y me convertí en defensa central. O sea, una cosa bastante rara, pero me tuve que adaptar para poder jugar lo que a mí más me gustaba, que es fútbol, ¿no? Qué bien, qué bien. Ahora, Nelson, ¿quiénes fueron las personas u organizaciones que más aportaron a tu formación y tu debut profesional? Contanos un poco, tanto en clubes como en selección. No, para empezar, buenas tardes allá en El Salvador, y para mí es un honor, un placer tener a uno de los ídolos de mi papá. El amor que yo tengo por la selección nacional es gracias a mi papá y de todo lo que me ha contado, ¿no? Para mí jugar en la selección es lo más grande que existe, y comparto lo mismo que él dice, que al final pasan cosas malas, pero el amor que uno le tiene a la selección va a ser infinito, ¿no? Entonces la verdad que para mí es un placer poder estar con él aquí y compartir un espacio, ¿no? Pues mi debut profesional es en Alianza, ¿no? Debuté en Alianza en el 2009, el 25 de noviembre del 2009 para ser más preciso, si no me recuerdo. Y en debut de la selección nacional debuté el 24 de mayo del 2012. Hasta el día de hoy tengo 12 años jugando en la selección nacional, y la verdad que ha sido lo mejor. Y con respecto a lo que las organizaciones que estuvieron ahí en mi formación, se podría decir que las academias de fútbol, yo juego fútbol desde los 6 años, desde San Salvador, estuve en 2 academias o escuelas de fútbol, pero una academia en específico que es la Chelona, que es donde me termino de formar. Ya veo el fútbol un poco más profesional, porque es una generación muy buena, y un entrenador como Norberto Hueso y líder de la academia, que es la Chelona Rodríguez, que ya nos preparaban para el profesionalismo, ya nos preparaban para competir, y creo que llegar a ese lugar a mí me abrió la mente y me cambió la forma de ver el fútbol. Bien, bien, de acuerdo. Y ahí coincidimos. Yo también fui formado en esa academia. Un saludo para profe Jaime, para Norberto, para muchos de los que estuvieron ahí, que la verdad que formaron a varios de los futbolistas actuales, y algunos que ya nos retiramos, que ya nosotros somos parte activamente del fútbol dentro del campo, pero de acuerdo que fue una buena época y una buena escuela. Nelson, en tu infancia, ¿quiénes fueron tus referentes en el fútbol salvadoreño, ¿no? Hablando de fútbol nacional, contanos un poco cuando tenías esos 6 años, 10 años, 12 años, ¿a quiénes veías como ejemplos en la liga o en selección de El Salvador? No, el ejemplo más claro es las figuras de la Alianza de los años 90, ¿no? La Chilena, la Chilena Monte, la Chispita, Adonai Martínez. Yo creo que más que todo con Adonai, ¿no? Yo recuerdo todavía esa final donde mete el gol de cabeza. Para mí Adonai Martínez era lo top de Alianza en su momento, y por ahí cuando iban a la selección, lo que es la Chilena Monte, lo que es Díaz Arce, Cienfuegos, que tuve la oportunidad de poderlos ver en ese eliminatorio del 98. Pero sí, más que todos los atacantes de la Alianza, creo que fueron los que siempre que yo jugaba y era pequeño decía como Chilena Montes o como Adonai Martínez. Entonces la verdad es que son figuras que Solo Albos, Nelson, solo Albos, pues, ninguno de Águila, FA, no. Firpo. Y para decirte que en ese tiempo, te voy a ser bien sincero, ni los nombres me puedo de los delanteros de los demás equipos. O sea, mi familia es aliancista, mi papá es aliancista, mi mamá es del Marte, eh, pero mi papá es aliancista, y siempre nos llevaba a ver a la Alianza, y el Alianza era, yo soy capitalino, y el Alianza era en ese momento en los 90 un equipo junto al Firpo que ganaban, ¿no? Entonces, por ahí viene el amor a la Alianza. Bien, Ramón,
Misma pregunta, tus referentes cuando tú estabas ahí de 10, 12 años, 14 años. Fíjate sé que debutaste temprano, pero ¿quiénes eran? Mi mayor referente, todavía sigue siendo, siempre fue Mauricio Alonso Rodríguez Lindo, Pipo. Por la forma de juego, goleador, y después que lo conozco y lo veo que es un profesional y que es un tipazo en todos los sentidos de la palabra, sigue siendo mi referente. ¿Y Pipo lo veías mucho? ¿Ibas al estadio a verlo? Sí. ¿O en la televisión? Es que ¿Cómo? me gustaba la U. Por cierto, se me olvidó decirles de que yo debuté contra el Borussia Mönchengladbach el 24 de julio de 1976, en aquel tiempo. Y después Mauricio, yo ya no jugué contra él porque él es un poco mayor, pero sí ya fue mi técnico en la selección del 82. Imagínate, era tu referente, y llega a ser mi entrenador, o si vamos al mundial. O sea, para mí fue algo especial. Yo me formé en juventud en Atlético Marte, 17 años, imagínate. Jugué uno en Independiente, uno en Jalapa, y me retiro con Alianza. Así que coincide con Nelson. Y fíjate, un agradecimiento profundo para la Alianza, en mi caso, porque Marte me tira para afuera allá como desecho, y Alianza me recoge siendo el mayor rival. Fueron los que me dan la oportunidad de irme bien del fútbol salvadoreño. Entonces a la Alianza yo le guardo un cariño bien especial. Qué bien, qué bien. Miren, última pregunta que va igual para los dos, ¿no? Después vamos a entrar un poco a preguntas diferenciadas para que cada uno vaya respondiendo. Importante lo del entrenador. Hemos hablado con Nelson, he hablado con Ramón de la formación del entrenador, tanto salvadoreño como el entrenador extranjero que viene, ¿no? Y lo importante que es esa constante formación del entrenador, no solo en los años 80, 90, 2000, sino que a la fecha, ¿no? Ramón, en tu carrera profesional, ¿qué entrenador, ya me dijiste Pipo es uno, pero además de él, qué entrenador salvadoreño aprendiste más y cuáles eran sus formas que puedas resaltar? Raúl Magaña, a pesar de que muchos dicen de que tenía una forma bien especial de ser, a mí siempre me trató de usted, Raúl. Para mí un entrenador, para mí que sabía mucho, tácticamente nos paraba muy bien. Tuve la oportunidad de jugar con Paco Jovel como central y con Jaime Rodríguez, que fueron mis compañeros de saga, principalmente en la selección. Yo creo que Raúl, como entrenador nacional, para mí fue una escuela buena, Raúl Magaña. Raúl, contame un poco cómo era tácticamente en ese momento, ¿no? Había mucha pizarra, había mucha corrección en el entrenamiento, reuniones 1 a 1. ¿Cómo era esa gestión táctica por ejemplo, que viviste con él? Muchos creen que nosotros en aquel tiempo no había mucha táctica. Yo les aseguro que teníamos un gran trabajo táctico de campo. Y creo que la táctica es la parte quizás más aburrida que hay en el fútbol, porque uno siempre quiere jugar. Pero ellos nos enseñaron, por ejemplo, aprendimos mucho. Nosotros jugamos mucho con línea de 4 y con un volante de contención, con un 5. Entonces, perdón, Ramón, esa línea de 4 existía esa figura del líbero, ¿no? ¿O era en línea? Sí, es que esa era la cuestión. Fíjate que y es donde yo creo que se forman las sociedades. Yo creo que Nelson también, yo veo a Nelson jugar ahora y lo veo solitario, es un lobo solitario ahí porque no le ponen a un falso 9, porque él jala bien las marcas. Yo veo que jala bien las marcas, pero no hay alguien que entre, que tome el puesto, ¿no? Cuando él saca los centrales, nadie llega. Entonces él juega solo. Entonces, por ejemplo, así como él jugaba, yo era el encargado de marcarlo. De marcar a ese 9. Sí, pero y sobraba el otro. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos poníamos de acuerdo ya entre nosotros, entre los jugadores. Mira, le decía, yo tenía buena marca. Entonces yo iba encima del delantero más en punta. Entonces el otro sobraba, pero eso lo hablábamos nosotros y lo practicábamos nosotros. El hecho de que yo iba a cualquier lado, al delantero más en punta. Puede ser centro delantero, quien sea, porque por ejemplo, cuando jugamos contra México en Honduras, Hugo Sánchez se comienza a tirar por el centro y agarraba para afuera, y quien entraba era Manso. Sí. Entonces yo soltaba a Hugo y agarraba a Manso. Entonces te digo, toda esa parte nosotros entrenábamos mucho y realmente teníamos una disposición táctica muy buena.
Rugama jugaba en el medio campo con Norberto, o adelante jugaba Jorge con Chema Rivas, o sea, jugamos con dos atacantes, ¿va? Pero teníamos llegada con Norberto por el centro del campo, teníamos bastante juego interno, ¿verdad? Entonces, todo eso nos ayudaba mucho. Por ejemplo, por las bandas de Jorge, el que desbordaba, y por el juego interno con Norberto, que teníamos una buena entrada con diagonales de arriba. Estoy hablando de la selección, Sí, en general, ¿verdad? qué lujo ese. Ahora, Nelson, para ti, ¿qué entrenadores, hablando de tu época en fútbol nacional, ¿no? ¿Qué entrenadores son los que más te impactaron y cuáles han sido sus formas que puedas resaltar? Pero fíjate que yo ahorita haciendo memoria, fíjate que yo solo tuve un entrenador nacional, creo yo. No, a ver, puede ser extranjero, pero que estuvo aquí en tu época en fútbol nacional. Pero extranjeros tuve varios, muy buenos. Sí, digo, cuando me refería al fútbol salvadoreño es aquí en la liga nuestra, aunque sea no necesariamente entrenador salvadoreño. Ok. No, a mí el que más me marcó fue el entrenador, ¿cómo que se llama? El que estaba en Marte y después fue a la Alianza. Yo soy muy malo recordando nombres. Pero, ¿de dónde era? Contreras, ¿no? Cepeda. Ramiro Cepeda. Ramiro Cepeda. Con Masnick ya no estuviste. ¿Cómo? Con Masnick no estuviste. No estuve con él, ya no estuve con él. Antes. En Alianza, cuando yo llegué a la Alianza, llegó, como que se llama Milos Miljanic también, estaba Milos, pero el que más me marcó en tema táctico fue Ramiro, sí, porque ya cuando yo estuve con Milos, la primera etapa que estuve con él fue bien corta y yo llegaba a entrenar y era como, o sea, jugué 2 partidos con él y después ya no jugué más. Entonces yo llegaba a entrenar y como era joven, o sea, casi no jugaba para el segundo equipo, pero no era como que él me decía, mira niño, mira, no me decía nada, sino que a los que jugaban realmente era lo que él movía y lo que él le enseñaba todo, pero ya cuando me tocó Ramiro en sí, ya era una pieza fundamental de la alianza y tácticamente él me enseñó varias cosas, ¿no? Creo que tenía un staff que se podría decir ya más profesionalizado en todos los temas, con análisis, con preparador de portero extranjero, con preparador físico extranjero y ya se buscaba otra forma de lo que venía. Cuando decías análisis, Nelson, ¿era videoanálisis o era un análisis? No llegaba el presupuesto al videoanálisis. No llegaba el presupuesto al videoanálisis, pero entre ellos sí. O sea, me refiero que ellos sí tenían los videos, los cortaban a su manera y después ellos te agarraban a por uno y te decían, mira, por ejemplo, Anaya jugaba con Mardoqueo en el Águila, ¿va? Anaya va más directo al cuerpo, Mardoqueo se hace un poco líbero, entonces ya ellos, ya nosotros hemos visto que aquí y en este video hemos visto que Mardoqueo, un ejemplo, se hacía un poco más para atrás tipo líbero, entonces mejor salía a traer la pelota cuando estés del lado de Mardoqueo, porque él aguanta y no te sale tanto a la marca. Entonces ellos ya te agarraban uno por uno y específicamente ya analizaban al rival. Entonces en lo que es la liga salvadoreña, él fue el que más aprendí, creo yo. Qué bien. Bueno, vamos a un par de preguntas ya diferenciadas y también dar un poco de contexto, ¿no? Ramón y Nelson, respectivas generaciones, la generación de Nelson y todavía activo, considero que son líderes de su generación, ¿no? Independientemente sea selección o en el club que estén. Entonces, las preguntas van a ir un poquito diferenciadas, pero que nos den su aporte a lo que están viviendo como líderes actualmente Nelson y lo que vivió Ramón en su momento. Ramón, ¿por qué consideras que nos estamos estancando en el área? ¿Qué cosas hemos dejado de hacer que hacíamos o que funcionaban en tu época que podrían retomarse o qué nuevas prácticas nos hacen falta a nivel dirigencial? Mira, es un tema para mí extenso, muy extenso, pero y yo creo que los pantalones largos, digo yo, son los mayores culpables en el sentido de que por ejemplo, no hay formación de nuevos jugadores, de las juveniles no se siguen trabajando. Nosotros, ¿por qué no formamos? Porque fíjate que ahora todos hablan de que el campo, por cierto, que es importante el campo de juego, sí, que la tecnología, que el uniforme, que ahora son más nosotros pesaban.
los zapatos han cambiado, todo ha cambiado. Pero nosotros fuimos a 2 mundiales con canchas malas, y hemos enfrentado siempre a los grandotes, que el biotipo de hondureños, de ticos, panameños y un tipo diferente, todos los caribeños siempre han sido grandotes, rápidos, fuertes, pero nosotros decíamos la sangre es roja, o sea que, y les duele también a ellos, o sea que nosotros creo que hemos perdido, para mí, en el sentido que no estamos formando a nuestros jóvenes. Y seguimos perdiendo el tiempo en esa formación, porque fíjate, ahora lo que hacen es traer, y ya van a venir las preguntas después, pero lo que traen es jugadores nacidos en otro lugar. Yo no estoy en contra de eso, por supuesto, pero tienen que ser mejores que los nuestros, no dejar a los nuestros a un lado, primero. 2, tienen una identidad diferente, para acoplarse a nosotros. No te adelantes esa pregunta, sí, porque viene más adelante. Vale. Entonces, pero mi punto es que el problema es de pantalones largos. Y otro tema con eso, ¿no? A ver, 2 mundiales. Tú pudiste vivir uno de primera mano. Sí. A ver, el dirigente que estaba al frente en el 82, en el 70, tampoco es que eran excepcionales y que estábamos haciendo las cosas tan bien, ¿o sí? No, lo que pasa es esto, mira, de que la formación nosotros, todos dicen que es espontánea, pero fíjate que se juntaron como muchos jugadores, fíjate que habían 4 o 5 jugadores por posición. Competitivo, ¿no? Era bien duro. La lista de 20, 23. La lista que dan a FIFA para el Mundial son 40. Por cualquier la lesionado. Lista larga, sí. La lista larga. Nosotros, porque, fíjate, vamos 20 jugadores y el cupo era de 23. Pero para llevar más dirigentes me metieron eso. Entonces, por te digo, las prácticas malas hemos tenido, tenemos y hemos tenido. No hemos podido dar un salto profesional a la fecha. Pero ¿qué pasaba? De alguna manera el gobierno se involucró un poquito en esto. Ok, para bien, ¿no? Para bien, nos apoyó en el sentido de que, por ejemplo, nosotros nos ganamos el premio para el Mundial, ¿no? Eran 10,000 colones, fíjate, y no nos querían pagar. Entonces nosotros 2 días antes de irnos para el Mundial, les dijimos que íbamos a ir. Nos paramos y dijimos, no vamos. Entonces vino el presidente de la Asamblea Legislativa y él hizo todo el esfuerzo para que nos pagaran antes de irnos. Y más después del 10-1, ¿vos crees que nos hubieran pagado? No nos pagan, pues. Entonces, esta ha sido una lucha constante de pantalones largos contra pantalones cortos de toda la vida, ¿verdad? De toda la vida. Entonces, pero ahí, tal vez, la parte dirigencial no es que ha cambiado mucho, ¿no? Ha sido, digamos, le ha faltado mucha educación, mucho profesionalismo en nuestra historia, pero ¿qué nos hizo? Fue más la generación de jugadores, fue más... Pero ¿cómo nos formamos? Porque esa es la pregunta. Fíjate que mira, aquí no se le da mucha importancia a recordar la historia. A los salesianos, mira, los salesianos tenían, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros éramos de escasos recursos. Yo me crié en Cucatancingo, en un lugar, de escasos recursos. Nosotros íbamos a Ricaldones, imagínate, de Cucatancingo a Ricaldones a pie. Ahí hacíamos el precalentamiento. Y entonces llegábamos a misa. Y después de la misa nos daban un vaso de leche, una banana y un pedazo de semita. Y ya con eso desayunamos y comenzamos los juegos. Pero había competencia, ¿entendés? Había competencia. Y obviamente en los lugares, en la calle y en los pequeños lugares que habían en las colonias, que todas las tardes íbamos a jugar, ¿verdad? Y a ver, antes de pasar a Nelson, la liga a ese momento, ¿cuántos equipos tenía? 10. ¿Cómo se formaba? ¿Los extranjeros, los entrenadores? ¿Qué tan diferente a la liga de ahora? Es que lo que pasa, solo habían 10 equipos, pero por ejemplo, FAS, Águila, Alianza, Marte, eran los equipos, llamémosle, le ponen el grupo Fama. FAS, Águila, Marte, Alianza, Fama. Entonces, eso es que Marte era patrocinado por las Fuerzas Armadas y por eso no nos querían a nosotros. Pero aprendimos a jugar en contra de todo porque no nos querían. ¿va? Y la Alianza, los Olmeza, que eran los cuerpo fuerte. FAS, que tenía al señor a Monedero y al otro señor que se llama Jaime Batle. El Águila, lo García Prieto. Entonces había gente que se encargaba de que sus equipos eran como su orgullo, ¿no? Su orgullo de lugar. Y a ese momento, Ramón, que la liga y que estás hablando de estos equipos, cómo estaban financieramente fortalecidos, pregunto algo, de esa lista de 20, ¿cuántos a ese momento, antes del Mundial, jugaban afuera de nuestra liga?
Afuera de la liga. Previo al Mundial. No. Nadie, ¿no? No, Todavía. todos estamos acá. Post Mundial es que Sí, empieza a salir comienzan a irse, jugadores, ¿no? Sí, sí. Pero en ese momento, no, todos de liga local, ¿no? Y los estadios llenos. Estoy lleno, por ejemplo, jugaba Marte Alianza 25 de diciembre de 1985, le metimos 5 a la Alianza. No digas mucho eso a Nelson. Sí, no, pero para que, no, porque él va a leer ahí de que mira, era lleno el estadio blanco completo, una cosa hermosa, ¿verdad? Bueno tener esa referencia, ¿no? A ver, la dirigencia, fuimos mundiales, pero tampoco es que estaba haciendo un trabajo excelente, pero la generación de jugadores, la inversión que había en los clubes, lo competitivo, la formación que en ese momento estaba, bueno, nos llevó, ¿no? Y había reservas también, o sea que... No pudimos capitalizar eso hacia adelante, ¿no? Pero, y habían reservas, porque fíjate que, vaya, Marte salen de reservas, sale Perla, Turcios, bueno, de reservas subían al equipo mayor, poner entre 5 o 6 jugadores. ¿Verdad? Y entonces ya eso te ayudaba, contratabas 3 extranjeros buenos, 4 extranjeros buenos y ya armabas casi el equipo. Bien. Vamos a pasar ahora a Nelson. Nelson, hablábamos antes con Ramón, ¿no? De tu carrera en el extranjero, ¿no? Y que mucha gente tal vez no dimensiona, ¿no? Lo que cuesta o lo que requiere en cuanto a calidad, en cuanto a sacrificio, en cuanto a tener a tu esposa en una cultura diferente, con un idioma diferente, tantas cosas que realmente hay que resaltar, ¿no? Y que parte de este podcast es esto, ¿no? High performance, personas sobresalientes. ¿Cuáles son las diferencias más grandes, Nelson, que identificás en tus experiencias en ligas europeas, Asia, con nuestro fútbol? Estoy hablando de dirigentes, entrenadores y futbolistas. Pero antes, Nelson, regálame un segundito. Te quiero felicitar por eso. Realmente... mira, haces un papel representando a El Salvador muy bueno, te felicito, de veras. No, muchas gracias. No, gracias. La verdad que con la pregunta que me hace Diego, creo que las mayores diferencias es lo de los dirigentes, ¿no? La verdad que en la mayoría de países donde he estado, los dirigentes tienen claro cuál es el proceso natural del fútbol, ¿no? El fútbol es un negocio, la verdad que si nosotros no vemos como el fútbol como un negocio, estamos equivocados, ¿no? Pero ¿a qué me refiero como un negocio? Todo negocio tiene un plan, y si el plan no lo seguías al pie de la letra, es mentira que te va a generar frutos, sino que te va a generar gastos, ¿no? Entonces, abundando lo que dice también el tema de formación, viniendo ya quizás desde 2010 en adelante, creo que se separó bastante lo del tema de la formación de jugadores jóvenes, y entonces yo creo que en el extranjero vos no tenés idea de cómo los jóvenes te están comiendo, o sea, están comiendo ahí y están ahí, jugadores de 16, 17 años están buscando ya su espacio para poder ingresar en los equipos. Imagínate en este equipo que yo estoy, que es un equipo pequeño aquí en Tailandia, que es el primer equipo en el que yo vine. Acaba de debutar un joven que fue el tercer joven más joven en debutar en la historia de la liga tailandesa, que tiene 16 años. Y no sabes cómo ese niño es un medio centro, tiene un gran potencial y está metiéndole presión a los grandes que quiere jugar, o sea, y la formación que tienen, los mismos dirigentes le dicen a ellos, no, mira, si vos jugás bien, te vendemos por tanto, y vos vas a ganar más, y así, y es cómo va evolucionando el fútbol. Entonces la verdad que solo con la escuela que fui, que fue Portugal, que la verdad que es increíble estar en Portugal, es increíble poder jugar con equipos de tercera, segunda, que tienen academias y que los jugadores saben de que te puede cambiar la vida ya llegando a primera división y estando en el Nacional, de donde salió Cristiano. Las academias que tenían ellos, jugadores, había un jugador de Costa Rica, jugadores de Australia jugando en las academias, a ver si debutaban. Entonces la verdad que tienen claro cuál es el proceso del fútbol, y creo que ahí es donde nos sacan la mayor ventaja, ¿no? Que nosotros no tenemos claro eso, nuestros dirigentes no están preparados y no tienen claro cuál es el proceso de desarrollo del fútbol, y por eso es que nos hemos estancado, ¿no? Y lo que él dice es que la diferencia en la época de él y en la época de nosotros es que en la liga
la liga de él en ese momento era una liga competitiva, una liga que venía, mi papá me ha contado, ¿no? Y a mí me tocó verlo también, que venían extranjeros de nivel, pues que se les pagaba mucho porque se llenaban los estadios, porque era competitivo. Si te pones a ver fotos de los años 80, de los años 70, parece como digo, decía, esta es la liga de nosotros. Entonces, lo que hizo que en vez de avanzar la liga, que en ese momento, en los 70, 80 era buena, lo que hizo fue los dirigentes con poca visión. Entonces yo creo que ahí es donde está la mayor diferencia en el extranjero. De acuerdo, de acuerdo. Voy a resaltar 2 puntos de Nelson, ¿no? En la parte del negocio, ¿no? Y yo no dudo que los dirigentes actuales de nuestro fútbol, de nuestra liga, primera, segunda, etcétera, sepan que es un negocio. Lo que tengo muchas dudas es que entiendan el negocio, ¿no? Y que va mucho más allá de una taquilla, va mucho más allá de 4 extranjeros. Es ahora, y que no es que sea tan diferente a la época de Ramón, pero que sí ha dado unos saltos profesionales a los cuales ya no solo por tener un capital puedo yo ser un dirigente, un presidente, tengo que tener una estructura, no necesariamente infraestructura, estructura, ¿no? Que ayude, ¿no? Y el tema de jóvenes, otro punto para resaltar lo que dice Nelson, ¿no? Parte también nos está haciendo falta, ¿no? Ramón acaba de decir, debutó a los 16 años. Nelson está poniendo un ejemplo de un joven de 16 años en Tailandia. Aquí nos hace falta esa formación, un plan de formación que no tiene que, dejemos la federación, esto tiene que venir desde la liga hasta un equipo tener su plan de formación. ¿Cómo voy a desarrollar talento? Me viene un joven de 14, de 15, 16, 17, ¿cómo voy a desarrollar talento? ¿Cómo tengo un plan de cuántos reservistas me van a debutar al año? ¿Sí? ¿Y cómo lo formo? ¿Quién los está preparando? ¿Cómo escojo mi staff de reserva? ¿Quiénes están detrás de los jóvenes que me pueden llegar? ¿Y qué tan atractivo es para un joven llegar a un equipo de nuestra liga? Pero bueno, vamos a pasar ahora a Ramón. Ramón, del fútbol actual. Yo sé que hablamos mucho contigo en diferentes conversaciones que no es que la esencia del fútbol ha cambiado, no, pero hay ciertas variables que sí. Entonces, ¿qué temas del fútbol actual son diferentes a lo que viste tú en tu momento? Sea metodología, gestión deportiva, exigencia física, tecnología, nutrición. ¿Qué temas crees que a la fecha son un poco diferentes y que te hubieran potenciado, por ejemplo, si hubieran existido en los 80s? ¿Y qué cosas se mantienen siendo igual? Bueno, yo creo que lo que más está para mejorar en el fútbol actual es la tecnología, los métodos de entrenamiento también creo que han mejorado, la medicina deportiva, yo creo que la medicina deportiva es la parte nutricional. Aún sin embargo, yo quiero decirte que en aquel momento nosotros nos pesábamos todos los días y yo sabía cuando tenía masa corporal. Yo conocía si tu índice de masa corporal. Mi índice corporal para tenerlo que sea competitivo como atleta. Entonces, hay cosas, como le digo, que ahora creen que nosotros no hacíamos todas esas cosas. Claro, sí, bueno, fíjate que hubo un año que cuando comienza la pretemporada yo tenía 14 libras arriba. Y tuve que no me iba a inscribir porque estaba con 14 libras arriba. Entonces tuve que bajar. Fíjate, una cosa que no estuvo bien. En 15 días tuve que bajar 14 libras. Y más tuve que una nutricionista. Pero era una medición, ¿no? Y una exigencia. Claro, porque si no firmaba contrato. Imagínate un poco en ese momento cómo era una pretemporada. Estaba mucho gimnasio, mucha preparación física, sí, corrían mucho. Sí, la parte física. Por ejemplo, ahora dicen, ahora ven, le dicen carrileros. Mira, más rápido que el, ¿cómo se llama este muchacho? ¿Actual? Sí, de la época nuestra. Los laterales de nosotros eran Rosales, el Pony Rosales y Marcial Turcio, mira, eran tan rápidos como los de ahora, quizás más. Fíjate que hacían en 11 segundos, hacían los 100 metros, porque teníamos mediciones, hacíamos las mediciones para ver cuánto corríamos. Yo tenía un buen desempeño, por ejemplo, en fondo. Yo era de los buenos en el fondo. O sea, teníamos ese trabajo de aeróbico y teníamos el anaeróbico también en la parte física. Mira, la exigencia, todos dicen que el fútbol era más lento. El fútbol nuestro es lento y yo le explico por qué es lento el fútbol nuestro, por qué tenemos la dinámica de nosotros es lenta. Porque donde entrenamos, las canchas son horribles. Entonces nosotros cuando recibimos un balón, primero tenemos que parar.
porque si no lo paramos te rebota y no vas a dar un buen pase. Entonces, fíjate, y te vas acostumbrando y la agarras y después pones el pase. ¿Qué pasa donde ellos juegan? Donde juegan en Estados Unidos. Sí, cuando nos toca en selección salir a una eliminatoria, nos toca Copa de Oro. Cabal, y de repente está en el Cucatlán, porque todos piensan que todas las canchas son como el Cucatlán y no es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Vos te acostumbras a primero a esa dinámica, ¿no? A recepcionar primero y después la presión que también te permite, ¿no? Sí, que no hay tanta intensidad en la presión y te dejan recibir. Pero estás en el entrenamiento de la cancha mala. Pero lo que yo quiero explicar es que, ¿y qué pasa cuando ya estás en el campo, ya en el partido oficial? Que el muchacho que viene, así como juega Nelson y juegan los demás muchachos, haces una pared. Viene la pelota y vos tenés que darla de una vez, de primera. Entonces, y ya no la das. Entonces, él avanza y a lo mejor queda en outside. Y entonces dicen... El timing. Y dicen, ¿y esto por qué no hacen esto? Pero es porque vos estás entrenando unas canchas horribles y malas. Entonces, y eso no lo entiende nadie. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Son los tiempos de espera. Entonces, ya ahí jugás ya con la iniciativa del jugador. Decir, bueno, mira, voy a recibir y vos sabés que no te la va a dar de una vez. Porque ¿verdad? Por eso. Sí. Entonces, le haces la espera y muchas veces por eso es que el fútbol de nosotros es más lento. De acuerdo. Sigue siendo una realidad ese tema y no ha cambiado mucho. Nelson, vamos a ver, ¿qué rol podría cambiar del futbolista actual, ¿no? Salvadoreño? Un tema de exigir mejores condiciones, profesionalismo, cuidado personal, formación y preparación post vida de futbolista, ¿no? Hace un par de días, te quiero comentar, estaba yo en un foro de gestión deportiva en Costa Rica, invitado por Alajuelense, y estaba Celso Borges. Celso Borges contaba que él en el 2014, post ese mundial histórico que hace Costa Rica, él empieza a tomar su primer curso de gestión deportiva, ¿no? Y a la fecha ha seguido haciendo esos cursos, que no se ve como entrenador, pero se ve como un gestor, ¿no? En la parte administrativa, parte deportiva, parte operativa en el fútbol. Entonces tomo ese ejemplo porque yo lo he platicado contigo en tiempo que coincidimos en selección, que te estás formando. Pero además de esto, ¿qué roles crees que el futbolista actual pueda mejorar? Después del fútbol, el rol que puede mejorar después del fútbol. No, actualmente, a ver, de exigencias que pueda pedir a los clubes, del cuidado personal, de formación que puede estar. Mira, fíjate que yo abonando un poco lo que dice Paguaga. Ramón de Simber, Ramón. El tema de las canchas, que yo me regresé ahorita a El Salvador, entonces yo veo que hay mucha comodidad de parte de los jugadores allá, ¿no? En el tema de que, bueno, esto es lo que tenemos y ya está, ¿no? No hay unión entre los jugadores, ¿no? Y si no hay unión es imposible poder exigir algo, ¿no? Porque 2, 3 pelones puedes decir, sí, no nos gusta esto, sí, hay que mejorar en esto, pero si después los otros 10 dicen, no, está bien, todo está perfecto, es imposible poder cambiar. Entonces, lo primero es la unión de los jugadores y lo segundo, tomar la iniciativa del jugador de que si el club no te da ciertas cosas que vos ves que internacionalmente no te da para competir, lo tenés que buscar vos solo. Entonces, esa ambición que tiene que tener el jugador de decir, bueno, si yo voy a destacar aquí va a ser porque tengo esto extra, o porque si el club no tiene instalaciones de gimnasio, bueno, yo pago un gimnasio, o el club no me da nutricionista, bueno, yo voy a una nutricionista. Y esos pequeños gastos que vos pensás que son gastos, al final de cuentas van a ser inversiones para tu vida de alto rendimiento, porque si vos no ves el fútbol como un alto rendimiento, si vos no ves el fútbol como una profesión que te va a dar más allá de los 13, 15 años que puedas jugar, ¿a qué me refiero con que te va a dar más? De que si vos le metes como inversión desde un principio a tu carrera, cuando vos termines vas a ver los frutos de todo lo que vos hiciste. Entonces, todo lo que vos haces, todo lo bueno que vos haces, ir al gimnasio, cuidar tu cuerpo, dormirte las horas que tenés que dormir, hacer una siesta, si vos te cuesta dormir a la noche, poder hacer una siesta, comer bien, todo eso va a tener su recompensa adentro de la cancha, y adentro de la cancha, si vos estás bien, va a tener su recompensa económicamente. Entonces, yo veo esa falta de ambición de ahora de los jóvenes, de que con lo que tienen se conforman,
y no ven más allá de lo que tienen sus ojos, ¿verdad? Que es estar en El Salvador. Si ustedes supieran de que, sí es cierto, cuando yo llegué a Portugal, yo decía, oye, sí, aquí va a ser las grandes ligas, ¿verdad? Pero no, o sea, no solo las 5 grandes ligas te pueden económicamente salvar algo, ¿verdad? Sino que también hay varias ligas, por ejemplo, la turca, está la de Chipre, hablando de Europa, en Asia, Japón, Corea, Tailandia, Arabia, China, o sea, no solo te tenés que apuntar, sí, yo en su momento, cuando llegué a Portugal, sí, ya le apunté después de Portugal irme, pero después si no se dio, apuntar a otros lugares, pero que no es regresar a El Salvador. Entonces yo creo que esa falta de ambición y esa falta de profesionalismo que nos está acortando el camino. Bien, últimas 2 preguntas. Esta seguro nos podemos extender un poco porque lo he hablado con Ramón en diferentes momentos, diferentes espacios. Estamos un poco de acuerdo, en otras no. Y con Nelson lo vivimos en la gestión de los 2 años en selección, ¿no? ¿Cuál es su posición con las selecciones globales que existen ahora, no solo en El Salvador, sino que en el mundo, ¿no? Y específicamente en El Salvador, con el scouting de americanos salvadoreños? Ramón. Entonces mi posición, mira, yo nunca voy a estar en contra de eso, pero lo que sí yo sostengo es que ese que traen debe ser mejor que el que está acá en El Salvador. Va primero. De los 80 que digo yo que han traído, solamente... Dice Ramón, Nelson, que en la época que estuve yo, 80, y Hugo dice que traímos 80. Va, pero de 80, fíjate que solo... Vea, yo le doy el pase solamente a uno, a Roldán. Yo le digo, Roldán era un poquito era diferente, y yo te digo, yo lo vi jugar. Traían a un muchacho de apellido Zabaleta que jugó mi posición y que lo puedo criticar por eso. Mira, no podía marcar ese muchacho. Iba bien arriba y yo te digo lo único, pero para marcar como central, él no podía. Entonces, yo les digo, bueno, sí, estamos de acuerdo en que traigan buenos, pues, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no van a traer buenos? Porque los buenos los va a agarrar Estados Unidos, hombre. Y ustedes creen que alguien bueno va a querer jugar. Mira, si los que han venido acá, yo te aseguro que han de estar arrepentidos de haber venido. ¿Por qué? Porque vaya, está el corazón y está bien, pero vos crees que si lo hubiera jalado Estados Unidos y sabe que ahí va a salvar su vida, se va a venir para El Salvador. O sea, yo digo, no seamos, yo digo, esa parte a mí nunca me ha convencido ni me va a convencer. Ahora, a Diego tenía que haberle dado Hugo Carrillo un bono especial porque le salvó, yo le digo, el rancho, porque realmente la solución de corto plazo era muy buena. Y eso yo también digo que es muy buena la solución de corto plazo. Pero si vamos a acostumbrar a estar recibiendo a jugadores de afuera, nos va a pasar como las remesas. Las remesas, yo digo, benditas remesas, malditas remesas. ¿Por qué? Aquí ya no hay gente que quiera trabajar. Aquí no encontrás buenos electricistas, buenos mecánicos, buenos de nada, porque todos están esperando que les manden sus $300 de allá y el que recibe $300 aquí dice, ¿y yo para qué voy a trabajar 8 horas y me van a pagar otros $300? Son 600, pero no lo mira así, sino que dice, no, con $300, que es lo que yo voy a ganar por 8 horas, aquí la paso bien tranquilo. Entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Solamente en receptores. El largo plazo, solamente contrayendo gente de afuera, no vamos a resolver el problema del fútbol salvadoreño. Si no comenzamos a formar aquí a nuestros jugadores, el largo plazo nos va a pasar como estamos pasando en este momento. Esa es mi posición. Totalmente respetable. Como dije yo, parcialmente de acuerdo con unos puntos que tienen que ver con un tema social que también es importante recalcar, que no es solo deporte. Antes de dar la palabra a Nelson, sí creo que lo que dijiste en esencia, si viene tiene que ser mejor que el que está aquí. Eso definitivamente. Ahora, el tema que hablamos en muchas de las preguntas, ¿no? La formación aquí está careciendo, ¿no? Son pocos las organizaciones que estamos tratando de formar jóvenes dentro del fútbol, ¿no? Y esto, mucha gente dice, la primera solo son 2 equipos y hay muchas más organizaciones que podemos aportar en la formación y en crear un sistema de competencia y un método formativo y tal. Pero bueno, esto, si yo me voy, da igual si sea yo el director deportivo, el presidente o el entrenador, si tú te vas actualmente a Estados Unidos y tú vas a ver la formación de jóvenes de 11 a 19 años. Buenísima.
estás viendo una brecha monstruosa Buenísimo. con lo nuestro, ¿no? Entonces, esto no existía hace 20, 30 años en Estados Unidos, ¿no? Primero desde del fenómeno de la migración de salvadoreños allá, y después el crecimiento de esta liga, cómo ha crecido en muchos aspectos y que la información le están poniendo atención, ¿no? Por eso la venta de americanos a Europa está creciendo y la selección de Estados Unidos cada vez más competitiva. Entonces creo que es una herramienta que hay que saberlo utilizar y que hay que estructurarla, sí. pero que de la mano tiene, o paralelamente, tenemos que tener un plan de desarrollo aquí para realmente, tiene que haber una revolución en la formación para que aquí empecemos a caminar a poder formar jóvenes, ¿no? Ahorita muchos lo dicen, pero mientras más tiempo pasa, es más grande el hoyo en el que nos metemos porque menos estamos formando, menos competitivos. Pero fíjate, vaya Diego, vaya, ¿cuánto tiempo dejaron de no llamar a Nelson? Que para mí, a mi gusto, es el mejor centro delantero que tenemos de hace un buen rato. Y lo dejaron de llamar y comenzaron a traer a otros que te digo que yo los veía y digo, no, que no puede ser. Entonces, vaya, ese es mi punto. Traigan buenos. Y si traen buenos, les vamos a aplaudir. No, perfecto. Y ahí, y yo te puedo decir, ahorita que le demos la palabra a Nelson, en la gestión que yo estuve, yo puedo decirte que hubo un periodo que Nelson no vino, no porque no lo queríamos traer, no porque él no quería venir, sino que era una época muy atípica, que fue la octagonal con el tema del COVID, en el que él, bueno, Nelson lo puede explicar también, ¿no? Pero tratamos de traerlo, pero el club, prestándolo por las fechas largas que se hacían de 3 partidos, perdía casi 20 días, 21 días el club. Y había una cláusula en ese momento de COVID que el club podía decidir si por temas de COVID que no le funcionaran, no le hicieran sentido, no prestar a los jugadores. Y fue así como Nelson, lastimosamente, en un periodo clave de la octagonal, no pudo venir. Pero Nelson, contanos un poco tu posición con esto. Sí, fueron los primeros 6 meses que no pude llegar de julio a diciembre. Copa de Oro 2021 no te pudimos tener. Sí, después de la Copa octagonal. Sí, porque eran dos semanas de cuarentena y como era cada mes, y te acordás que jugamos septiembre, octubre, noviembre, entonces era como 2 semanas de cuarentena, jugaba con la selección, venía acá 2 semanas de cuarentena, 1 semana con el equipo, me volví a ir con la selección, entonces el equipo me dijo, mira, nosotros te pagamos y no vas a ir y punto. Entonces no era como que me tenía que poner a pelear ahí, pero por ahí fue el tema. Yo mi posición es esta, mira, mi posición es que no hay ni afuera ni adentro, ¿me entendés? Para mí, desde el momento que vos tenés el pasaporte, sos salvadoreño, ¿verdad? Me da igual si vos naciste en Mongolia, si vos, mira, mi hijo ahora nació en Tailandia y tiene el pasaporte de El Salvador, y que me vengan y me digan hoy, no, mira, tu hijo es tailandés, un ejemplo, pero él es salvadoreño, entonces para mí, a mí me da igual si el de allá es mejor. Yo te voy a poner un ejemplo, si el de allá tiene 10 de allá, son mejores que los 10 que están en El Salvador y tienen el pasaporte, ¿qué vamos a decir? No podemos decir nada. Pero si los de aquí, o sea, los que se formaron en El Salvador son mejores que los 10 que tienen el pasaporte, o sea, tienen que convocar para mí a los mejores, independientemente que hayan nacido en Tailandia, que hayan nacido en Estados Unidos o que hayan nacido en cualquier otro país. Si el que tiene el pasaporte es salvadoreño y es mejor, y es el mejor que de los 23 mejores de la selección, o sea, da igual, para mí me da igual. Eso a mí en lo personal, como compañero, vos lo viste, a mí me da totalmente igual. Nunca me sentí, yo por lo menos nunca me sentí mal, ni excluido, ni al contrario, pero sí entiendo la posición de... Hay una cosa importante, mira, Diego, que por ahí él te lo puede decir. No es que los de allá no quieran al país y que nosotros queramos más al país, sino es la idiosincrasia y la cultura que nosotros ya estamos acostumbrados, que el de afuera no está acostumbrado y que quieras o no va a afectar tu rendimiento. ¿A qué me refiero? Vos lo viviste. A mí cuando pasé la época de la isla, cuando vos recién llegabas a la selección mayor, que no le metía gol a un arcoíris, jugaba bien, pero no le metía gol a un arcoíris, la gente me puteaba por todos lados, ¿te acordás? Me silbaban por todos lados, pero o sea, sí me afectó, pero yo ya estaba acostumbrado a eso, ¿me entendés? Yo después vine a meter goles y ya, se dio borrón y cuenta nueva y ya está.
¿me entendés? Entonces, pero los que nacieron afuera no están acostumbrados a esto. Vos sabés que en Estados Unidos vos perdés y la gente te dice, vamos, vamos, el próximo partido, la misma afición. Entonces, aquí no, aquí vos perdés y estás crucificado, papá. Entonces, esa presión y esa cultura que al final haber ido a 2 mundiales nos hace que nos exijan más. Entonces, eso creo que yo ahí es donde afecta un poco, pero no tanto el hecho de que nacieron allá y que nacieron acá. Y ahí voy a agregar un punto, Nelson, porque son buenos insumos que cada uno ha aportado. También tiene que ver con la gestión de los que están atrás. Y voy a dar un caso, ¿no? Tal cual está diciendo Nelson, ¿no? Enrico Dueñas, en la última Sub-22. Las personas que estaban gestionando, el cuerpo técnico y quienes estuvieran ahí, no hicieron una buena gestión a entender esas diferencias, esa idiosincrasia, esa cultura, a poder entender que el entorno es un poco diferente y que tenés que gestionar para que se pueda estandarizar. Da igual si Enrico Dueñas es holandés, finlandés, salvadoreño, sí, o Roldán, americano, salvadoreño, sí, pero son salvadoreños, mexicano, americano, salvadoreño, pero entender que hay diferencias en esas culturas y que tú, como cuerpo técnico, como presidente, como director deportivo, tenés que hacer un trato estandarizado, sabiendo que hay diferencias que de repente Nelson Bonilla pueda entender un poco más a la afición y Enrico Dueñas va a tener que prepararlo un poco, que si la afición le va a silbar, le va a gritar, bueno, tenemos que prepararlo y tener unas pláticas con él, a mí me tocaba no andarlo. Correcto, y que no es un trato especial que se le esté dando, ¿no? Porque esto a veces se malinterpreta. Pero y Diego, recién Nelson tuvo una conversación interesante con el gráfico y que la conversación, yo puedo primera mano decirla, a mí me hubiera encantado estar ahí, porque eso fue en el año que yo salgo de la federación y el cuerpo técnico de Hugo queda solo y hizo falta gestión, ¿no? Para no hubieran estas posibles diferencias o esta gestión que a veces no es solo. Y que se ha hecho una gran polémica por algo que la gente la gente que no lo ha vivido pero ¿sabe qué? Pero ¿saben qué? Pero también hay un detalle, miren. Por ejemplo, el principal responsable de Enrico Dueñas, que yo veía que es muy habilidoso, con mucha técnica, es el técnico que cómo lo pone a una posición. Fíjate que para mí ese podía haber sido tu acompañante, por ejemplo, en la llegada, pero lo ponían por la banda. Él no era rápido, era habilidoso, pero no era rápido. Entonces, si metes a alguien por la banda que es lento, no te va a funcionar. Entonces, ¿quién lo exponía futbolísticamente? Estoy hablando. Lo exponían porque lo ponían en una posición, porque él había estado cerca de ti, porque tenía habilidad, hubieran hecho buenas paredes. Como en Honduras, ¿no? Ese partido que ganamos 2-0, el gol de Nelson, viene la asistencia de Enrico. Y contra Panamá también creo que hace un gol. Entonces, yo creo que a él lo ponían en ciertos partidos para unas posiciones que no le convenían a él. Entonces lo hacían verse mal. Y con la gente acá, que lo que tú decías, estar preparados para esos maltratos de la afición, eso es lo que aprendimos nosotros en Atlético Marte, jugar contra la afición. La afición, mira, a mí bueno, yo no creo 100,000 puteadas me caían cada partido, seguro. Pero vos crees que a mí eso me afectaba, ¿no? Nada. Oye, no y si no están jugando, no están adentro. Era inmune. Yo eso siempre me valió, pero no todos tenemos ese carácter para aguantar. Yo siempre tuve un carácter fuerte y entonces para mí que me adularan o que me criticaran, a mí me da lo mismo. ¿Verdad? O sea, bien. Miren, podemos estar horas hablando, sí, claro, pero ahora vamos a cerrar con una de las preguntas que hago a todos los invitados. Y a ver, puede empezar Ramón y cerrar Nelson. Para toda la afición y todas las personas que nos escuchan, tenemos personas de 12 a 15, 20 años que nos escuchan, así como tenemos adultos y adultos mayores que también nos escuchan y que están interesados en este tema de la industria del deporte, el fútbol en general, todo lo que se vive. ¿Qué recomienda Ramón primero y después Nelson la misma pregunta a la audiencia? ¿Qué libros o qué documentales que te hayan servido, que en su momento, sea actualmente, o sea en los 70s, 80s, te hayan servido, pero qué recomendaciones les podía decir a la gente para leer o para ver? Mira, en mi caso, yo estudié administración deportiva un poco en Suiza y pues yo no es una cosa solamente, por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, a ver cuál es el precio que tiene Nelson Bonilla ahorita en el mercado del fútbol, ¿va? Y los factores que hacen para que él tenga ese valor.
por ejemplo, ¿por qué Cristiano Ronaldo vale tanto? ¿Por qué Messi vale tanto? ¿Por qué al Inter de Miami le pagan 3.5 millones en El Salvador para que venga a jugar? O sea, el fútbol es una industria tan grande que, vaya, le puede sacar provecho a la lectura, por ejemplo, que no le sacamos provecho en la federación, por ejemplo, a la marca, a las marcas, los logos, ¿verdad? ¿Qué se fue? La marca, ahí quedémonos. Ahora sí ya lo veo. Bueno. Hay que comprar mejores baterías. A la vez. Sí, esto aquí termina. Esta es la última pregunta. Ahí está. Dale. Dale. Se ha quedado en la marca de la federación, ¿no? Sí. ¿Me avisas, George? 3. Realmente, vaya, están las marcas, están el nombre comercial. Realmente el fútbol, hay uniformes, los uniformes. Es tan grande la industria que yo creo que tiene cabida para muchas cosas, inclusive para que estos equipos de acá de El Salvador se puedan formar como verdaderos clubes. Y no vayamos lejos, vayamos a Costa Rica a aprender. Y en Costa Rica nos van a dar la enseñanza, los 80 años que digo yo que nos lleva Costa Rica y los 150 o 120 que nos lleva Estados Unidos y México. Entonces, donde aprender hay. Lo que pasa que, por ejemplo, los dirigentes deportivos no quieren aprender porque ellos se encierran en que ponen el dinero y con ellos quieren hacer ¿cómo decirte? Los caprichos que ellos quieren sostener a través del tiempo, ya algo que ya... Sí, que ya no existe, aplica, ¿no? que no Para este aplica. fútbol. Pero Nelson, tus recomendaciones para nuestra audiencia. No, yo les recomiendo, mira, lo de la salud mental, la verdad que es bastante importante. Si ustedes son deportistas, tómenlo en cuenta, la verdad que si pueden trabajar, porque es un trabajo, no es algo de loco, es un trabajo que vos haces, que vos puedes trabajar tu mente para hacerla más fuerte y trabajarlo con un especialista realmente. Entonces la verdad que yo les dejo un documental de punto de break, se llama Breaking Point, se llama, que es tenis, de ¿no? un tenista, Buenísimo, el tenis. de Fish. Sí, es buenísima porque cuenta la historia de él, cómo llegó a la cima y de repente tuvo un quiebre mental y donde no se pudo recuperar y al final tuvo que retirarse, y cuenta cómo es el proceso de eso. Entonces la verdad que a mí me pasó, la verdad que me ha pasado, hasta hace poco Henry lo acaba de decir, que tuvo un momento y que en ese momento le daba miedo poderlo decir. Thierry Henry, campeón del mundo, y quizás muchos futbolistas en esa época que quizás por miedo a lo que se comentaba en ese momento no lo mencionaron, pero ahora que es algo tan normal, que lo puedan trabajar, y creo que ese documental les va a servir bastante. Perfecto. Yo dejo mis dos recomendaciones, una para leer. La pelota no entra por azar. Ferran Soriano, en ese momento directivo del Barcelona monstruoso que construyeron en la primera época de Laporta y Pep, y después se va al Manchester City. Así que Ferran Soriano, la pelota no entra por azar. Señores, les agradecemos mucho. Ramón, de verdad, el tiempo. Nelson, en Tailandia, te agradecemos porque te estamos desvelando, pero se agradece mucho el esfuerzo. Y a todos los que nos escuchan, por favor, estén pendientes de los siguientes episodios. Se les agradece. Jorge en producción, excelente todo. Y acuérdense, todas sus plataformas de audio y en Tigo Sports El Salvador. Gracias, esto fue High Performers, un podcast de H Sports.